Hablando de esta temática, Francisco, ya nos abundaste sobre las repercusiones en ICR, Ujú, en IVA, ujú. pero ¿y habría repercusiones, por ejemplo, en YETU? Sí, porque el 6, fracción cuarta de la ley de YETU nos dice que las erogaciones para ser deducibles en YETU, y volvemos a la misma premisa de la que partimos, deben reunir los requisitos que se establezcan en la ley del impuesto sobre la renta. Luego, entonces, el incumplimiento de una disposición en renta nos va a tener Como efectos, nos va a generar consecuencia, efectos en YETU. ¿Y cuáles serían estos efectos, así es. Francisco? Dependiendo de cómo lo vamos a manejar, como te decía hace un momento, si vamos a considerar que el 31 trae como consecuencia la deducibilidad o la no O deducibilidad. deducibilidad, pues en el mismo sentido serían deducibles o no deducibles para efecto del YETU. Si vamos a partir de que el 31, pero fíjate, aquí sí YETU dice que deben reunir los requisitos. Ahí sí YETU te marca que el incumplimiento del requisito trae como consecuencia La no el que no lo deducibilidad. pudieras hacer deducible. Sin embargo, perdóname que te interrumpa, Ujú. el primer párrafo del propio 6, Miguel, dice, las deducciones autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos y viene a cometer el mismo, o a tener la misma redacción que el artículo 31, primer párrafo. Y sería exactamente el mismo comentario. Si lo vas a litigar, pues tendrás elementos para poder argumentar que no es improcedente tu deducción. Y si no te vas a ningún juicio, pues entonces tendrás que esperar, no esperar, sino que la autoridad te rechazará esas deducciones por el cumplimiento del requisito. Perfecto, muy ¿Sí? bien. Oye, pues verdaderamente muy interesante, Francisco. Sí, es que te digo, muchas veces nos vamos con la inercia de que el 31 y el 32 son iguales, pero no, hay una diferencia muy, muy importante. Y a su vez también con el que te comentaba, el que es temporalmente no deducido. Una erogación temporalmente no deducida, como la que platicamos hace un momento, esa también no le podemos dar la connotación de una erogación no deducible, porque sí es deducible Solo que no ha en llegado el el momento tiempo. de que produzca su efecto. Exactamente, no produce su efecto. ¿Alguna otra repercusión de la que nos pudieras comentar, Francisco? ¿O son únicamente estas las que podríamos analizar? En ¿Existen cuanto, situaciones excepcionales? ¿Existen situaciones generales? en cuanto a lo que es el primero, en cuanto a el que no reúne requisitos fiscales y que por tanto se pudiera considerar como no deducible, esos serían los comentarios y repercusiones en renta, en IVA y en YETU. Porque en IVA también, el punto es que si la erogación, dice el IVA, no es deducible, entonces el IVA no es acreditable. Y vamos a ver esa repercusión en IVA. A ver. El IVA señala entonces que la erogación debe ser deducible. Y primero dice que sea estrictamente indispensable. Fíjate aquí cómo se corrobora lo que platicamos hace un momento del requisito de estricta indispensabilidad, que es un requisito de fondo. La ley del IVA, el primer requisito que establece para que el IVA sea acreditable es que la erogación sea estrictamente indispensable. Es el primero. Pero ahí sí te dice qué se considera como estrictamente indispensable. Y dice que se considera estrictamente indispensable cuando sea deducible para fines del impuesto sobre la renta. Lo cual nos lleva a una abstracción sobre de otra abstracción. Correcto. Porque una ley te referencia específicamente, el legislador te dice que se considerará para efectos de esa ley como deducible e indispensable, pero te refiere a la otra ley. Y entonces comentábamos que ICR se caracteriza por la situación de que es un criterio subjetivo en Correcto. donde la misma ley no te especifica qué debes de entender por estrictamente indispensable. Por consiguiente, si no nos equivocamos, estaríamos hablando que lo mismo sucede para IVA que para ICR, de tal suerte que están amarrados todos los efectos desde ICR y tienen las mismas repercusiones en IVA. Si no pudiera ser estrictamente indispensable o acreditar la indispensabilidad en ICR, tampoco podrías tener el mismo, hacer el acreditamiento de IVA. Claro. Y aquí entonces ya con los parámetros que acabamos de mencionar, tendrás elementos para decir si es deducible para renta y entonces el IVA es acreditable. ¿Cabría la posibilidad de que tuvieras una erogación deducible en ICR y que no pudiera ser acreditable en IVA? Sí,
Porque a lo mejor en el IVA tienes un ingreso, una actividad exenta, y entonces la actividad exenta no te permite el acreditamiento del impuesto. La erogación es deducible, pero el IVA no es acreditable. Perfecto. ¿Y para efectos de IETU tendrá esto alguna repercusión? Para efecto de IETU no, más que la que platicábamos hace un momento en relación a la misma redacción que tiene el 6 del 31. Lo cual nos da ciertamente una excepción en donde sí, habiendo o reuniéndose los requisitos de ICR, no tendría efecto en IVA. Así es, pero fíjate, y terminando esta parte, no terminando, sino el comentario en relación al primer tipo de no deducible que estamos analizando. Estamos analizando el no deducible por no reunir requisitos del 31. Ese es el primero que estamos analizando. Imagínate tú qué pasa con un contribuyente que no tiene erogaciones deducidas para ISR. Vamos a pensar qué pasaría con su IVA. Te voy a poner un ¿Sería no ejemplo acreditable? concreto. Ese es el punto. Pensemos en una persona moral con fines no lucrativos que tributa en título 3 y que presta servicios de enseñanza con reconocimiento de validez oficial de estudios. ¿Qué pasa para efectos de impuestos sobre la renta? Es persona moral con título 3, ¿sí? Determina el remanente, ¿sí? Pero, y hay un caso así, y hay una jurisprudencia, y cambiaron el sentido, Entonces, fíjate lo que la autoridad observaba. Este contribuyente está exento de IVA por el servicio de enseñanza, por contar con reconocimiento de validez oficial de sus estudios. Pero vendía uniformes, vendía material didáctico. Por esos uniformes que vendía, por ese material didáctico, cobraba IVA. Entonces, él determinaba el IVA por la diferencia entre el IVA que cobraba por la venta de ese material didáctico y el que él pagaba por la compra de los uniformes y del material. Y entonces le revisa la autoridad y le dice, ¿sabes qué? No procede tu acreditamiento de IVA. Me debiste haber pagado el IVA completo sin ningún acreditamiento. ¿Por qué? Porque tú, por ser persona moral del título 3, no es deducible tu erogación para efecto de renta, no la necesitas, fíjate, no la necesitas, no es deducible, y por lo tanto, la ley del IVA te dice que si no es deducible, no es acreditable. Entonces, el año pasado ya la Corte dio a conocer un precedente, me parece que esa sí ya es jurisprudencia, y ya acota este término que te estoy diciendo, nada más que de una forma distinta. En mi opinión, el IVA era perfectamente acreditable. ¿Por qué? Porque la erogación es deducible para renta, porque reúne todos los requisitos, pero no deducida por el régimen fiscal que aplica. Claro. Y eso mismo pasa, pero eso fíjate qué curioso, eso sí lo reconoce la ley del IVA, en el 5, fracción primera. ¿Qué pasa con la deducción inmediata? Para efectos de impuesto sobre la renta, tú compras una maquinaria, ¿sí? Y dices, bueno, voy a ejercer la opción de en lugar de irme a la deducción de inversiones con un porcentaje anual, me voy a ir a la deducción inmediata. Pero en la deducción inmediata tienes un castigo porque no deduces al 100, te reduce, ¿no? El costo-beneficio. Tú dices el 80 y el 20, fíjate la palabra otra vez, y el 20 no deducible. No, el 20 no deducido. Pero entonces la ley de... Si lo manejamos desde esta perspectiva, como lo estamos comentando desde un inicio, entonces podremos entender que no es que no vayas a poder deducir ese 20, sino simplemente que vas a postergar el efecto de ese 20% en el tiempo. O a lo mejor no va a ser deducido, pero tu comprobante es deducible. Y tú tuviste la opción de decir, ¿es deducido todo? O es deducido una parte, pero es deducible. Claro. Y ahí sí, fíjate lo curioso, la ley del IVA te dice, si deduces en forma inmediata tus inversiones, el IVA es acreditable en su totalidad. Ahí sí te lo dice. Ahí sí reconoce el efecto de que tomaste una opción en renta, no es que tu comprobante sea no deducible. Y volvemos a lo mismo que platicábamos en un principio, Miguel. ¿Qué pasa con ese IVA si le dices al contribuyente, oye, tu IVA no es acreditable? Vuelve el fisco a tener un dinero que no le corresponde. Claro. ¿Por qué? Pues porque el fisco ya le cobró a la contraparte el IVA por el total.
Y se supone que en el efecto del IVA, el que termina pagando el IVA es el consumidor final. Consumidor final, claro. Y aquí no, lo pagó el consumidor final, te lo pagó el enajenante, y ahora quieres que el adquirente, Por el hecho de no haber reunido un requisito. exacto, no lo pueda recuperar y te quedas con él. Luego, entonces, a la pregunta concreta, Francisco, ¿cuáles serían los efectos fiscales de esta no deducibilidad? Pues aquí tendrías como consecuencia de no manejarlo correctamente en IVA, el no acreditamiento del IVA cuando sí es acreditable. En renta, que distinguieras los no deducibles porque van a tener un efecto. Te voy a decir en dónde, porque tenemos que señalarlo de una vez. ¿En dónde tiene su efecto esto en renta? Por ejemplo, en la UFIN. Cuando calculas la UFIN, el artículo 88 de la ley del ISR te dice, disminúyele al resultado fiscal el ISR y disminúyele los no deducibles. Los no deducibles. Y te preguntas. Suena aberrante, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué es eso? Porque tratas de igualar un resultado fiscal a un resultado contable, que nunca lo vas a lograr, salvo una excepción muy utópica. Pero imagínate, tratan de igualar y dicen, es que como en el resultado fiscal no restaste tus no deducibles, ¿sí? Réstalos para determinar la UFIN para ver cuánto se lleva el socio, porque contablemente sí los restó. Por eso te dice que reste los no deducibles, ¿sí? Pero la pregunta es, cuando te dice, réstame los no deducibles, entre más UFIN tengas, tú puedes distribuirle un dividendo al socio mayor sin el pago de impuesto porque el impuesto ya lo cubrió la empresa. A más UFIN, ¿sí? Menos impuesto por distribución de dividendos. Al socio. Entonces imagínate, cuando tú dices, yo tengo de no deducibles, vamos a considerarlos así, por no reunir requisitos del 31, 500,000 pesos. Y por señalar, y los señalados en el artículo 32, que ahorita vamos a hablar de ellos, 250. Ya tiene 750. La mayoría de los contribuyentes, cuando calcula su fin, dice, resultado fiscal, menos ISR, menos no deducibles, todos. O sea, los 750 completitos. Y entonces la pregunta es, oye, ¿cuáles no deducibles? Los que no reunieron requisitos, y a contrario del censo, los no deducibles, o los señalados que específicamente señala la ley. Entonces tú dirías, bueno, pues a lo mejor la autoridad va a decir, pues todos, pues ahí dice no deducibles sí es todos, no distingue, ¿no? Sin embargo... Y si lo distinguimos, ¿cuál es el efecto? Exacto, si los distinguimos, entonces nada más restaría, en lugar de 750, nada más restaría 250 y tendría más su fin. Claro. Entonces, pero aquí no hay problema ya. ¿Y el efecto para el socio? Para el socio. Es que recibe más dinero sin pagar impuestos. Y si hiciésemos esto, Francisco, ¿tú cuál consideras sería el criterio de la autoridad si llega y te revisa? No hay problema porque ya no pueden aplicar ningún criterio porque tenemos una disposición expresa que señala cuáles son los no deducibles. ¿Qué es el artículo? Es el 98 del reglamento. Fíjate qué belleza de redacción del 98 del reglamento de renta y viene a corroborar esta teoría de la que te estoy platicando. Que te digo que es una teoría porque yo en lo particular, te lo digo en buen plan, no he visto ningún texto que lo refiera, que haga esa distinción entre deducido, no deducible, conforme al 31, conforme al 30. Por eso me interesó mucho este tema. El tema. ¿Sí? El 98 del reglamento de renta dice que para efectos del 69, que habla de enajenación de acciones, y 88 de esta ley, fíjate, las partidas no deducibles a que se refieren estos artículos, dice el 98, son las señaladas como no deducibles en la referida ley. Como que no dice nada. O sea, dice, los no deducibles son los señalados como no deducibles. Eso dice. Bueno, que es un vicio común para el legislador, ¿no? El no definir específicamente, sino meramente referenciar sin llevarte un punto en concreto. Luego, entonces, ¿qué hacemos ante esta redacción, Francisco? No, pues ya te la dijo, porque te dijo algo bien clarito. Parece que no dijo nada, pero dijo todo. Dijo, las partidas no deducibles son las señaladas como no deducibles. Las únicas señaladas son las del 32. En el 31 no están señaladas. Por consiguiente, sería válido que en el ejemplo que manejábamos únicamente... Las del 32 y no las del 31. En los números que nos comentabas sería únicamente 250. 250. 50.
en lugar de 750. Y por consiguiente, el efecto fiscal sería que el socio o